Dios les bendiga, hermana Maritza, Dios les guarde, qué bueno es verle acá, en este lugar, hermana Enid, Dios les bendiga, Efraín, God bless you, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Y estamos para entrar y adorar a Dios de una manera especial. Melina, God bless you, Melina Marí. Qué bueno que hayas aceptado nuestra invitación, que Dios te bendiga. It's good you're here with us today. Blanquita, Dios te bendiga de una manera especial, siempre fiel. Dios te guarde. Sonia, qué bueno que hayan conectado en esta preciosa tarde. Estamos esperando que entren más hermanos a la cápsula. Hermano Ángel, Dios le bendiga. Hermano Roberto, qué bueno que está ya con nosotros conectado en este lugar. Hermana Minerva, qué bueno, Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera especial. Bendito sea Dios. Hermana Beri Burgos, qué bueno que esté con nosotros. Hermana Mirna, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Qué bueno que se ha conectado para estar con nosotros. Ana Margarita Rosa. Dios te guarde mucho, Margarita, Dios te bendiga. Qué bueno que están acá hoy. Para hablar un poco de la palabra de Dios. Espero que estén gozando su día, espero que estén en un momento bueno de adoración a Dios y de servicio. Y de darle a Él lo mejor para glorificar su presencia y estar en medio nuestro, ¿verdad? Bendiciendo. Él es maravilloso, Él es Señor. Estamos dando unos minutos para poder entrar y dar comienzo a nuestra cápsula, que se vayan uniendo más hermanos mientras van llegando. Espero que estén siendo bendecidos a través de la cápsula que estamos dando, 2 al día, tratamos de tenerlas y poder así hablar de la palabra, dar consejo, dar reflexión, dar ánimo en estos momentos difíciles, críticos, que a veces no logramos entender. Y espero que Dios esté dando a ustedes aliento y fortaleza para seguir avantes en las cosas de Dios. Qué bueno es glorificar el nombre del Señor. Y que Dios les guarde a cada uno. Ya en unos minutitos estaremos dando comienzo, hablando y dando lo que Dios siempre tiene para con nosotros. Gracias por escribir, por participar en la página, por dejar sus comentarios. Si no les contesto a cada uno con sus comentarios, simplemente porque es mucho. Ayer entraron casi 200 y pico de comentarios y es difícil a veces saludar a cada uno por nombre o contestarles, pero les aprecio grandemente y porque están con nosotros para adorar el nombre de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito es su nombre y para siempre es su misericordia. No se olviden, esta noche, de 7:30 de la noche, estaremos entrando en la segunda cápsula y estaremos hablando sobre la quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo, quinta frase, ¿verdad? Y es sobre sed tengo. Y ahí queremos hacer un desarrollo, un desglose de la misma
tratando de darle una interpretación contemporánea a lo que estamos pasando nosotros hoy en día. Amén. Bien, vamos a dar comienzo a nuestra cápsula en estos momentos, pidiéndole a Dios que nos bendiga, nos fortalezca y nos dé aliento. Señor, estamos delante de ti para darte la gloria, el homenaje y la pleitesía, para decir que tú eres Señor, de que tú estás en medio nuestro, que tu vara y tu cayado nos infunden aliento, y porque tú de una manera u otra estás, Señor, en medio de tu pueblo. Háblanos al corazón, háblanos a nuestra mente. Ayúdanos a entender, comprender, analizar y sobre todo poner en obra tu palabra en nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús, tú que eres Rey, Señor y proveedor de nuestras vidas. Amén. Bien, en esta preciosa tarde queremos hacer un análisis un poco constructivo, edificativo de la palabra de Dios en nuestras vidas, y queremos hablar sobre una cuarta frase, una cuarta oración que hace el Señor Jesús en la cruz del Calvario, que tiene unas implicaciones terribles para nuestra vida. Y queremos hablar sobre ella y sobre el desamparo. Y si hemos de ponerle algún título a esta reflexión, es el desamparo. Quizás nosotros hoy en día, con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo, nos sintamos desamparados. Yo espero que cuando entendamos la línea de pensamiento que habla el libro de Mateo, el versículo que vamos a leer, que es el 27, 46, podamos entender mejor la Escritura y quizás salir de aquellas rutinas, quizás salir de aquellas tradiciones, de aquellos mitos, liturgias que inconscientemente hacemos, que a veces caímos en la teología del populacho, en la teología tradicional, y a veces pues le damos un sentido a lo que no es. Pero mi intención es en este momento hablar, reflexionar, comprender de la Escritura en este verso que Jesús menciona. Y dice así en el libro de Mateo capítulo 27 y versículo 46. Y dice: cerca de la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde de nuestros tiempos, Jesús clamó a gran voz diciendo. Jesús habla en voz alta para que todos lo escucharan. Muy importante esa parte. Y dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani. Otra versión dice: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que esto traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras tienen que hacer un hueco unísono en nuestras mentes hoy en día. Mientras nosotros quizás las hemos pronunciado como hijos de Dios, como cristianos, quizás hoy que estamos siendo invadidos por el temor, por la inseguridad, por la incertidumbre, donde ha hecho tambalear, donde ha hecho dudar a veces de la existencia de un Dios tierno, de un Dios amoroso, de un Dios que vela por su creación, de un Dios que nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos. Hemos llegado quizás hasta poder decir: Señor, ¿por qué nos has desamparado? Porque así nos sentimos a veces con todo esto que está ocurriendo en nuestras vidas. Ha creado en nosotros una inseguridad, ha creado en nosotros una duda a veces
de que si Él existe o no existe, y si existe, ¿por qué hemos sido desamparados? Y déjenme explicarle lo que está sucediendo en este lugar y lo que siempre nos han enseñado. La enseñanza tradicional, superficial en cuanto al contexto histórico, ante el contexto teológico y su contexto cultural, no correlaciona con la enseñanza espiritual que ha sido arrancada de este verso y la que por años, aún desde niño, me fue enseñada a mí y quizás a ustedes. Dejo hablarles de la tradición que se nos dice al respecto de esto. Cada vez que se habla en el Viernes Santo, las 7 palabras, esta cuarta palabra se dice que Dios tuvo que quitar la mirada sobre Jesús por el pecado y que por eso Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado con todo el pecado que hay encima? Déjame decirte algo claro en esta preciosa tarde. Dios no desampara a un hijo en pecado. No. Sino donde estuviera yo, donde estuvieras tú. Si Él me hubiera desamparado a mí porque vio todos mis pecados, jamás hubiera yo tornado a verlo a Él, acercarme a Él. Esa enseñanza, aunque tenga una enseñanza espiritual un poco desviada de lo que son los contextos, pues nos lleva a entender que sí, que Dios llevó todo el pecado de nosotros encima y que por eso Él alejó la vista de Él, lo desamparó, lo dejó solo. No es en sí, es el sentido en lo que esto está sucediendo. Cuando empezamos a leer la Escritura, estamos viendo que Jesús empieza en ese momento a hablar, a orar con Dios, pero lo hace en voz alta, para que toda la muchedumbre que está alrededor del Gólgota escuche estas palabras con una razón, con un específico propósito. Les voy a explicar. Dejamos claro desde este lunes que pasó que Jesús en la cruz del Calvario hace la primera oración, donde el perdón está abierto para toda la humanidad. Que sus brazos se abren, que las puertas de los cielos se abren, que las puertas de la gracia se abren para que todos puedan entrar a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego entramos y vemos el primer fruto de ese sacrificio, el primero que acepta ese reto es el malhechor en una conversación evangelística que llevan los dos malhechores y Jesús, y este hombre acepta y Jesús le hace la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Luego, bajo el tremendo sufrimiento que él lleva, hablábamos ayer sobre la palabra: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Donde Jesús se quita, se olvida de él por unos momentos del dolor que está pasando, del sufrimiento físico que tiene, del sufrimiento emocional que está pasando, de su estatus que él tiene en ese momento. Se olvida, lo pone a un lado y se preocupa por aquellos a quien él ama y le dice: madre, no llores por mí, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y al pasar esa escena, al pasar ese cuadro, entramos en esta etapa donde Jesús ahora, en la hora tercera, a las 3 de la tarde aproximadamente, da un grito para que todo el mundo lo escuche. Y dice: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en ese momento no está gritando, no está diciendo: ¿por qué te fuiste de mi vista? ¿Por qué tú no estás conmigo? ¿Por qué no te siento? Él está haciendo y dando a conocer y está recitando la escritura de una promesa que ya se había hecho anteriormente. Es como hoy en día vamos a los funerales
vamos a una actividad y el cristiano siempre reza, siempre da a conocer, siempre recita la escritura. Jehová es mi pastor. Y como es un salmo muy conocido, donde todo mundo lo sabe, pues viene lo que siguiente: Jehová es mi pastor, y la gente contesta: y nada me faltará. Y empiezan a hablar de ese salmo porque lo conocen de memoria. Es muy conocido. Pues el Señor lo que está haciendo referencia es el Salmo 22. Él está usando la escritura en ese lugar, en ese Gólgota, y está hablando sobre el Salmo 22, recitándolo como lo hacemos nosotros con el Salmo 23. Y mire cómo empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo dice en voz alta porque el pueblo judío habla, reza, repite, ya lo sabe de memoria, lo conocen. Y cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, los demás entran: ¿por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y todos siguen recitando esto. El Señor continúa dejando esas palabras: ¿por qué me has desamparado? Va siguiendo hacia adelante. No vamos a leer todo el Salmo 22, pero usted debería de leerlo en su casa y se va a dar cuenta que es un cántico que cientos de años antes de que Jesús, el Mesías, llegara aquí a la tierra, este salmo ya estaba hablando de lo que él iba a padecer, de lo que él iba a sufrir, de lo que él iba a pasar en ese proceso. Vean el verso 7. Todos los que me ven me encarnecen. ¿Qué estaba viviendo el Señor? Que lo estaban encarneciendo en ese momento. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, pues que en él se complacía. Se burlaban de Jesús. No fue un ladrón que le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de allí. Se burlaban. Ya en el Salmo 22 se estaba hablando de lo que él iba a pasar en ese proceso. Y así adelante ustedes van leyendo los demás versos y van a encontrar todo lo que él ha pasado de Jesús. En el 17, contar puedo todos mis huesos, de las heridas que marcaron al Señor. Entre tanto ellos me miran y me observan. Fueron cientos de años donde este cántico, este salmo se escribe acerca del Mesías, de lo que iba a pasar más adelante. Era un salmo profético del Mesías. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, dice el verso 18. Les dije que no podía leerlo todo, pero si ustedes leen todo el Salmo, se van a dar cuenta que está hablando del Mesías. Y no fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario, que rompieron sus ropas y ahí echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Cuando vemos a Jesús en la cruz del Calvario, está hablando del Salmo 22, está recitando la palabra, está acordándole a los judíos. En la Escritura dice en el Salmo que esto tenía que pasar. Y por eso él dice: Elí, Elí. Por eso él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me identifico a la palabra para aquellos que no creen que la palabra es aliento, que es fortaleza, para que no creen que es la que me da la fuerza. David meditaba de día y de noche en su ley. Y Jesús hacía mención en los momentos críticos, en los momentos difíciles, se fue a la palabra y menciona el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se identifica en esos momentos. Y si ustedes siguen leyendo el Salmo 22, entra en un momento en que él entra en satisfacción de adoración a Dios.
En el 25, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ya está hablando que después de este sacrificio, que después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora va a recibir el fruto del sacrificio. Comerán y adorarán los poderíos o los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, todos los que han muerto. Van a reconocer que Él es el Señor. Lo dice también en Filipenses, que toda lengua confesará y que toda rodilla confesará, se doblará, diciendo que Él es el Señor. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará qué fue lo que Él hizo, el sacrificio. Anunciará que Él hizo esto. Como ustedes pueden ver, que a veces leímos este pasaje de Mateo 27, 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va mucho más allá que decir que Jehová no pudo ver el pecado encima de Jesús y por esto lo dejó tranquilo, lo desapartó de él su vista y por eso se sintió desamparado. El Señor Jesús y Dios no desampara al pecador, ni por el pecado se aleja de ti. Al contrario, te ve en pecado y Él manda los medios habidos y por haber para que tú te arrepientas de tu pecado y que vuelvas y tornes a Él. No te desampara. La Escritura dice, no te desampararé ni te dejaré. Y en ese momento lo que está hablando es Jesús, está declarando la Escritura. Ahora entiendo lo que está hablando el 22. Está hablando totalmente de lo que sucedió en el Gólgota. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esa historia? ¿Qué tiene que ver ese contexto cultural y teológico conmigo hoy en día? Porque tú un día aceptaste a Jesucristo. Aceptaste ese sacrificio en el madero de la cruz del Calvario. Y has vivido una vida pietista, puritana, piadosa, religiosa, con ceremonias litúrgicas, con asistencias a templos, contribuyendo de una u otra manera en la obra del Señor, creyendo que todas estas acciones te iban a ser contadas por méritos para que puedas entrar al reino de los cielos. No quiero ser persona de anuncio de mal agüero, pero te digo que tus obras, tus acciones, tu fidelidad a un templo, a una organización, a un pastor, no garantizan tu entrada al cielo. Lo que garantiza que tú llegues a tener una salvación pura es el aceptar el sacrificio, el aceptar cuando Jesús está en el madero, cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando Él cuida de aquellos que Él ama, que Él aprecia, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tú aceptas eso, y esa verdad intrínseca teológica en tu vida y tienes un cambio interno para adorar, glorificar y servir a Dios, te das cuenta que todo lo demás son ritos, que todo lo demás es añadidura. Es ahí entonces que nosotros que hemos dado ese paso y hemos vivido bajo todos estos ritos, bajo todas estas lecciones litúrgicas y religiosas y eclesiásticas, que cuando viene un problema serio a nuestra vida, nos sentimos como que, ¿dónde estabas tu Dios?
¿Dónde estabas cuando estaba sucediendo todo esto? Y Dios te contesta, he estado en el mismo lugar donde estaba mi hijo, en la cruz del Calvario, he estado también contigo. Te preguntas hoy en día, Señor, ¿qué está sucediendo con el mundo? ¿Por qué llegó esta plaga? ¿Por qué llegó esta situación a nuestros hogares? ¿Será que tú nos has desamparado? ¿Será que ciertamente, oh Dios, es el fin del mundo? Es que no siento tu presencia, es que no siento, Dios, qué hacer. Te digo una cosa, servir a Dios no es por sentir, no es un estado emocional, es un estado espiritual donde tú tienes que activar tu fe y aunque no sientas la presencia de Dios, tienes que creer que Dios existe y si Dios existe, le hallarás. Es tu fe. Imagínese, iglesia, ahora que están cerrados los templos y usted no puede ir a un templo y si usted no tiene fe, ¿qué sería en su casa? ¿Dejarse a morir? ¿Caer acostado en su cama y esperar la muerte que llegue y lo busque? No. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. La fe está en nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo y por ende tiene que levantar las manos y creer con fe que Dios no nos ha desamparado, que Dios no desampara a su pueblo, que Dios está como poderoso gigante en medio de las circunstancias y que esto, que es perecedero, que es pasajero y que estamos viviendo en medio de un momento de dolor, quizás porque hemos perdido seres queridos en esta plaga, o que quizás muchos de nuestros amigos y hermanos han sido azotados por esta misma plaga. Déjame decirte en esta preciosa tarde que Él no te ha desamparado, que Él está contigo, que Él visita tu casa, que Él visita tu corazón, que Él está velando por tus hijos, por tu familia, y que Él no te desampara, no te desampararé ni te dejaré. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta el último suspiro, ahí está el ángel de Jehová que vela por tu vida. No te sientas desamparado porque Dios no desampara. El que se aleja de Dios soy yo, eres tú, los que nos alejamos de la presencia de Dios. Es tiempo que recapacites, es tiempo que vuelvas de nuevo y tornes al Dios que te ama, al Dios que verdaderamente toca tu corazón y toca tu alma. No te sientas desamparado. Jesús no está sintiéndose que Dios se olvidó de él cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está hablando prácticamente citando la Biblia. Cuando usted está en crisis, cuando está en duelo, cuando está pasando por momentos de muerte, empieza usted a citar la Escritura. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y así sigue usted hablando del Salmo 23. Pues en el tiempo de Jehová, en el tiempo del Antiguo Testamento, Jesús está en la cruz del Calvario y está hablando del Salmo 22.
para que se le quede claro esto. Por eso es que en el Salmo 22 él habla, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la gente, y usted repite lo que sigue y lee todos los versos del Salmo 22 y está hablando hasta el verso 31 sobre el Mesías, sobre lo que él pasó en la cruz del Calvario. Por falta de tiempo no los leo los 31 versos, pero mientras usted va leyendo los 31 versos del Salmo 22, va identificando. Cuando usted empiece a leer el Salmo 22, traiga el Gólgota, traiga el Calvario, traiga la crucifixión de Jesús, traiga todo lo que pasó Jesús y vaya leyendo cada verso y usted se va a dar cuenta que está hablando del Mesías, está hablando de lo que él iba a pasar. El Señor les hace a ellos una nota y les dice, pueblo que están afuera escuchando, todos los que me están viendo, los que están vituperándome, acuérdense lo que dice el Salmo 22, que hablaba del Mesías, yo soy ese Mesías. Eso ve que va mucho más allá que decir que Dios le quitó la mirada, que Dios quitó los ojos de Jehová, se los quitaron y no pudo ver por el pecado que tenía Jesús. Quizás estirando el verso y espiritualizándolo pueda verlo de esa manera y gloria a Dios. Pero la realidad no es esa. La realidad es Jesús mencionando la Escritura, recordándole a la gente. Por eso es que él dijo, perdónalos, porque no saben que el que está muriendo en la cruz del Calvario es el Mesías, es el que esperaban. Y para demostrarles que yo soy el Mesías, le promete a un ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hace la separación con su madre, le dice, mujer, hasta aquí tú has sido mi ayo, mi fortaleza, mi mujer virtuosa, que cuidó por mí, veló por mí. Ahora yo te la encargo, Juan, que veles por mi madre. Y vuelve y torna a la muchedumbre y les dice a la muchedumbre, al pueblo, al que está rodeado de ese lugar, ¿acaso se han olvidado del Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo han leído como el papagayo y no lo entienden. Ahora lo están viviendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Espero que esta reflexión usted comprenda que usted no ha sido desamparado. Que recuerde que la vara y el cayado de Dios está velando por usted, está con usted, que Él es su pronto auxilio en medio de la tribulación y que Él guiará sus pasos. No se sienta desamparado, siéntase seguro de que Él es su Señor, su Salvador. Y lo más lindo es que Él viene por usted y por mí. Y si yo no estoy vivo cuando Él venga, pues es que me fui con Él. Yo creo esto. No tengo que hacer obras para irme donde Cristo. No hay obras para la salvación. La obra la hizo Él ya en la cruz del Calvario. Solamente cree y serás salvo tú y tu casa. No el hecho de que va a ser salvo tu casa porque tú eres salvo, sino es si tú crees, tienes el potencial que a través de tu testimonio, a través de tu hablar, a través de tu mostrarles, tu familia también puede llegar a ser salvo. Precioso es Dios. Su palabra es única y la que nos da aliento. Esta noche estaremos hablando sobre sed tengo. ¿Qué significaba? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es la enseñanza bajo sus contextos? Sed tengo. Pasen ustedes una linda tarde. Que Dios los bendiga. Padre, gracias te doy por estos hermanos que se han conectado.
conocer que no estamos desamparados y que sabemos que tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores y nuestra copa rebosa, y que ciertamente todos los días de nuestras vidas morarán en tu presencia. Aunque el templo esté cerrado, mi Dios, nuestros templos están abiertos para que tú mores en nuestras vidas. Dios me los bendiga a cada uno. Dios les guarde y estaremos en esta tarde de nuevo con ustedes. Feliz tarde y que Dios les bendiga. Amén.